Le damos la más cordial bienvenida a este su programa, La Voz Amiga, con la doctora Norma Alicia. ¿Qué tal, amigos y amigas que nos siguen viernes tras viernes en La Voz Amiga con la doctora Norma Alicia? Es un placer compartir con ustedes cada viernes y, como yo siempre digo, estamos transmitiendo desde la ciudad de Toronto, Ontario, y estaba yo fijándome ahora que estamos en una alerta de extremado frío otra vez, así que tenemos en estos momentos 14 grados bajo cero. ¡Qué lindo! Vamos a seguir disfrutando con el invierno y el frío. Bueno, en el día de hoy tenemos una invitada súper especial, la doctora Elizabeth Iturria, así que le vamos a dar la más cordial bienvenida con nuestro aplausómetro que tenemos nosotros acá. Muchas gracias. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Ay, ¿qué tal? Gracias, qué lindo, gracias. Sí, así que bueno. Es gracioso el aplausómetro. El aplausómetro, sí, supuesto. tenía otro más grande. Bueno, tenemos de diferentes colores, así que dependiendo la ocasión, pero sí, es bien cómico. Bueno, Elizabeth, yo tengo entendido que yo siempre que invito a mis invitados les pregunto de qué país son, porque tenemos mucha gente que nos sigue a través del mundo, de diferentes lugares. Claro. Y bueno, yo voy a leer un poquito de historia, un poquito nada más de México, pero bueno, tú eres doctora en esta área, y así que después nos vas a contar un poquito. Pero bueno, lo que yo encontré es Estados Unidos mexicano, es un país de América ubicado en la parte meridional de América del Norte. Su capital es la Ciudad de México. Políticamente es una república representativa, democrática, federal y laica, compuesta por 32 entidades federativas, 31 estados y la capital federal. México es el 11º país más poblado del mundo, con una población estimada en más de 124 millones de personas en el 2018, la mayoría de las cuales tienen como lengua materna el español, al que el Estado reconoce como la lengua nacional, junto a 67 lenguas indígenas propias de la nación. En el país se hablan alrededor de 287 idiomas. Debido a las características de su población, es el país hispanohablante más poblado, así como el 7º país con mayor diversidad lingüística en el mundo. Según la Organización Mundial del Turismo, México es el principal destino turístico de América Latina y el 6º más visitado en el mundo. Esto se debe en gran medida a los 34 sitios culturales o naturales que son considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y es en este sentido el primero en el continente y 6º en el mundo. México también es uno de los países con mayor diversidad de climas en el mundo, considerado uno de los 17 países megadiversos del planeta. Es hogar de 10 y 12% de la biodiversidad mundial y alberga más de 12.000 especies endémicas. Interesante, tanta gente que tiene. Increíble, ¿no? ¡Wow! Increíble la población de México. Bueno, yo siempre decía, bueno, a ver cuándo Elizabeth nos visita, dado que tú tienes una trayectoria bastante, digamos, siempre estás ocupada, ya que eres profesora en Glendon University, así que cuéntanos un poquito, que a la gente les gusta saber, y a mí también. Muchas gracias. Bueno, yo he dado conferencias, sí, efectivamente, en York University, en el campus de Glendon, también en la U of T. Y todo esto se debe a mi profesión. Yo soy historiadora del arte, es a lo que me dedico. Doy cursos de historia del arte aquí, los he dado en español también, pero fundamentalmente doy cursos en inglés, de historia del arte en diferentes lugares, en Toronto Public Library System o en centros también como North York Senior Center, y algunas otras instituciones. Es a lo que yo me dedico. Por cierto, te invito, en la primavera vamos a tener un curso lindísimo que se llama Loving Van Gogh, Gauguin and Cézanne. Así que para todos aquellos que son amantes del arte, como yo lo soy, bueno, están invitados para poder asistir en la primavera al North York Senior Center a este curso.
Y es que una de las cosas va a ser en inglés, va a ser en inglés, pero he dado estos cursos también en español. Y claro, bueno, si alguien está interesado en que en su sede, en su grupo, se pueda dar en español, con muchísimo gusto estoy a las órdenes. Y yo te quería decir, por cierto, si alguien me quiere contactar, mi email es rediscovering.art@gmail.com, rediscovering.art@gmail.com, @gmail.com, redescubriendo arte, es lo que se traduciría literalmente, porque yo soy historiadora del arte, entonces es mi pasión. Pero platicando un poquito sobre mi trayectoria, bueno, yo estudié la licenciatura y maestría en Historia del Arte en México, pero también me dediqué mucho al ámbito de la educación, y por eso hice 2 maestrías en educación y el doctorado en educación, y por esa razón es que me sigo dedicando a la educación fundamentalmente de adultos. Ese es mi género, estar fundamentalmente en la educación de adultos, y me encanta, es algo que verdaderamente estoy enamorada de hacer. Y otra de las cosas que hago visitas culturales, lo he hecho mucho en el pasado, y también con algunos grupos aquí, pero sobre todo el viajar considero que es la forma más fascinante de aprender. Oh, qué bueno. Y yo creo que eso es algo que no nos quita nadie, que siempre nos acompañará por toda la vida. Bueno. El poder viajar y aprender es una oportunidad extraordinaria. Y como dirían precisamente en la UNESCO, de acuerdo al libro de Jacques Delors, de los pilares de la educación es la educación de por vida, por toda la vida, es uno de los pilares de la educación. Así que no termina con que alguien obtenga un título, un grado académico, sino que ese es un proceso que solamente debería terminar cuando dejemos de respirar. Yo creo que ese es uno de, digamos, algo que uno tiene en la educación, porque cuando uno empieza con una licenciatura, quiere seguir con una maestría, quiere seguir después viene el doctorado, y yo creo que muchos a veces se quedan en esa parte del doctorado nada más, y otros, bueno, siguiendo, escalando para un PhD. Yo creo que ya es lo último del PhD. Sí. Y la importancia, ¿no?, hoy por hoy, que es la educación en todos los ámbitos. Y yo diría a la gente, como siempre digo, ¿no?, que no dejen de estudiar, porque eso es algo, como tú dijiste, no toda la vida, y es siempre para toda la vida. Y queremos seguir dando más información, queremos buscar más, y yo creo que ya a veces la edad, a veces uno empieza desde muy joven, y ya después, ya con el tiempo, uno ya va como madurando un poco y va teniendo otra, como que le da más sabor a los estudios. Eso a todo. Yo siempre siento que mientras más aprendes, cada día eres una persona diferente. Cada amanecer te puedes preguntar, ¿y qué nuevo aprendí el día de ayer? Que yo no sabía. Y eso es algo muy importante y que puede ser enormemente placentero para los que nos están viendo con imagen. Pues han de estar intrigados de ver por qué están unas imágenes de Tailandia en la pantalla. Ver, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que pasó con Tailandia? A ver. Pues bueno, resulta que hubo la oportunidad precisamente de viajar al sureste de Asia hace un par de años, un poquito menos, como año y medio. Y bueno, yo como historiadora del arte estaba fascinada con la idea de visitar lugares tan maravillosos como estos 2 países, que tienen en común un pasado histórico, ¿verdad? Formaban parte de esta península de Indochina, y que en común tienen las creencias que los unieron. El budismo, que es la religión oficial de ambos países, a diferencia, por ejemplo, de otro país que también tuve la oportunidad de visitar, que es Malasia, que es un país musulmán, pero estando pegados uno con el otro, ¿no? Sin embargo, la historia los fue llevando por distintos rumbos, y claro, se fueron desarrollando distintas creencias. Y Tailandia y Camboya son 2 lugares extraordinarios, que son los que más me gustaron de estos últimos viajes, porque en los 2 lugares puedes encontrar, como también en mi país, muchos sitios que son patrimonio de la humanidad y que verdaderamente vale la pena visitar, porque te dejan una huella imborrable.
el poder estar en estos lugares que fueron construidos por las manos de tanta gente, y no todos pagados, algunos sí, otros eran esclavos, estoy de acuerdo, pero muchos otros lo hacían porque el poder de la fe mueve montañas, ¿no? Pero en este caso, y estamos hablando de una geografía y una cultura muy distinta de la nuestra, ¿verdad? Lo que les movió fue precisamente esa fe de buscar su propia espiritualidad, su propia iluminación. Porque el budismo, que es la religión de estos dos países, bueno, se inicia en la India, como tú sabes, Siddhartha Gautama, y él adquiere el nombre de Buda, que quiere decir el iluminado, cuando se dedica a la meditación y a hacer este viaje hacia el interior de sí mismo para encontrar esa verdad que se funda también en el no desear nada. Porque para Buda decía que el origen del dolor está en el deseo. Y cuando tú deseas algo, y sobre todo lo material, pues no descansas hasta que no lo obtienes. Pero decía, lo más importante es abatir el dolor, pero ¿cómo puedes acabar con el dolor? Haciendo una introspección, una meditación y dándote cuenta que lo más importante es la espiritualidad y el no desear nada. Los monjes budistas, quiero que sepas, hasta la fecha, en estos dos países, deambulan por las calles, y es parte de lo cotidiano, ¿no? Y ves a la gente con sus túnicas naranjas pasar junto de ti, todos con sus cabecitas sin cabello, ¿no? Desde muy jovencitos. Se dedican a eso. Y por ejemplo, en Tailandia, muchos niños, como parte de su educación, tienen que ir primero al monasterio budista. Una vez que se forman, ahí deciden si quieren o no continuar para ser monjes o no. No es una obligación, pero es parte de su formación. Y es muy interesante, ¿no? Porque realmente son realidades tan ajenas a las culturas de Occidente, que para nosotros es como un viaje a la luna. Fue para el hombre cuando por primera vez pisó ese satélite nuestro. Igual de emocionante es cuando alguien que es de una cultura totalmente ajena empieza a adentrarse en esa realidad. Pero lo más maravilloso que tienen estos lugares es el arte. El arte que se produjo en estos lugares es fantástico, de un refinamiento extraordinario. Y yo creo que en las fantasías y en los sueños de muchos de nosotros está el poder viajar a estos lugares. Yo invito que hagamos el esfuerzo y que si cada vez que puedan viajen a donde sea, pero si pueden irse tan lejos como, oye, este viaje dura más de 19 horas en avión. Sí, ¿no? ¿De acá dónde van a...? Imagínate. Bueno, yo cuando viajé, lo que hice, primero fuimos a Londres y de ahí ya hizo el viaje bueno, yo fui primero a Malasia, a Kuala Lumpur, ¿no? Y la segunda vez fue... Me parece que también sí fue vía Londres, pero a Bangkok. ¿Lo haces con tus alumnos o personal fue algo? En esta ocasión fue una cuestión que hice con mi familia, con mucho gusto, pero en general también hago viajes con alumnos. Si hay un grupo interesado en viajar. Yo hacía muchos viajes en México. En México hacía muchos viajes culturales. Claro. Con una amiga teníamos una alianza estratégica, diríamosle ahora, ¿no? En el lenguaje de los negocios, en el cual ella tenía una agencia de viajes y bueno, yo como historiadora del arte la apoyaba, dábamos entrenamiento a todo el personal que eran antropólogos, arquitectos, historiadores y demás, para que pudieran llevar grupos de las empresas. Y esto era una cosa extraordinaria. Uno de nuestros clientes era Carlos Slim, que es, como tú sabes, uno de los hombres más ricos del mundo. Era uno de nuestros clientes. Entonces le damos servicio a Teléfonos de México, a la empresa Sanborns, y todos asistían los ejecutivos con sus familias, se hacían dinámicas de integración, una serie de cuestiones muy interesantes, pero sobre todo se visitaban lugares que no son los típicos turísticos, sino que se visitaban lugares que
tenían una trascendencia mucho más allá de lo turístico y que tenía que ver con la México cultura y con la historia. Todo lo que es historia, cultura, es algo increíble. Así es. Único. Así es. Y los países también, como los que visitaste, es algo que tienen una historia impresionante, sus artes, sus costumbres, su lenguaje, sus comidas. La comida, ahorita que dices la comida, por ejemplo, en Tailandia tiene una gastronomía exquisita. Yo creo que es una de las cosas que vale la pena. Esto que están viendo ahí es justamente el Gran Palacio y el Gran Pakeo, que es uno de los templos más importantes que están en Bangkok. Bangkok está a la orilla del río Chao Phraya y es uno de los lugares de tráfico más loco del mundo. ¿Oh, de verdad? Y mira que hay lugares de mucho tráfico, como la propia Ciudad de México, que es verdaderamente impresionante. Pues imagínate que estamos hablando, ya hablabas de la población de México, de más de 120 millones de habitantes en el país, pero simplemente en la Ciudad de México y la zona conurbada hay más de 20 millones de habitantes. Sí, exactamente. Solamente en la parte de la capital de la ciudad y la zona conurbada. Entonces, el tráfico se vuelve una locura, es una locura. Pero en Bangkok es 1000 veces peor. Así que lo único que te queda es tomar el metro, ¿verdad? Porque ahí también tienen un sistema de subterráneo y que también otra parte va a la altura de la calle. Y es lo que mejor te transporta, porque de otra manera es lentísimo, no llegas, puedes tardar 2-3 horas en llegar al centro, cuando que la ciudad no es una ciudad tan grande, pero el problema es el tráfico. Wow. Pero es una ciudad bellísima que vale la pena visitar, y también sus alrededores. Fíjate que están la gran capital, por ejemplo, antigua de Tailandia, que era Ayutthaya, se puede visitar, está como a 1 hora, y también es patrimonio de la humanidad. Se pueden visitar también pequeñas aldeas en donde la gente puede ver cómo vive la gente cotidianamente. Hay muchas personas que todavía en Tailandia viven a orilla del río, en casas de madera, hechas sobre pilotes, ¿no? Y que salen a pescar, y sus calles, en lugar de ser calles, son canales del mismo río, ¿no? Wow. Entonces el mercado es un mercado acuático, tú llegas a través de una embarcación y puedes comprar tu comida ahí. Como se ve en la película. Sí, pero es una realidad, así es una cosa verdaderamente fascinante. Quiero decirte, ahorita hablando de México, en México teníamos algo parecido. Teníamos, tú sabes que la Ciudad de México estaba en una zona lacustre. Actualmente ya lo único que queda de nuestro lago es Xochimilco. Ajá. Y hay unos canales todavía parecidos a los que vi en Tailandia, y también se puede uno subir, pero no a una pequeña embarcación, a una pequeña barquita, no, les llamamos trajineras. Y puedes también, ¿por qué no?, comprar una comida mientras estás oyendo música de mariachi ahí en Xochimilco, el lugar de la Casa de las Flores, es lo que quiere decir Xochimilco en náhuatl, ¿no? Así que, pues, extraordinarios viajes de Tailandia, que ahorita ven al anochecer, los templos que deslumbran de oro. Es un sueño, verdaderamente es un sueño. Y también durante este viaje último que hice, también tuve la oportunidad de ir a Camboya, que también nosotros le llamamos Camboya en inglés, pero en español literalmente sería Camboya, es como se le llama en castellano, ¿no? Pero Camboya o Cambodia, como le quisiéramos llamar, es otro país también muy interesante y con una rica historia. ¿Tiene una similitud con Tailandia o no? Mucha, porque incluso, están en frontera, ¿no?, también con Laos, ¿no? Y cuando la capital es Siem Reap, a diferencia, por ejemplo, de Camboya, que fue Tailandia, Bangkok, y en Camboya, Siem Reap, y muy cerquita de Siem Reap, como se ve en el mapa, está precisamente la zona arqueológica de Angkor, que para mí fue una revelación, porque yo no imaginaba que fuera tan extensa. Sabía que era grande, pero cuando la vi me di cuenta que es probablemente el sitio arqueológico de mayor extensión del mundo. Wow. Que es algo que muy poca gente sabe, ¿no? Incluso historiadores del arte como tu servidora
no teníamos la idea de la extensión. Lo que pasa es que, como siempre ha pasado, el dinero para la exploración falta. Entonces hay muchas partes vírgenes que están comidas por la selva, ¿no? Y que están listas para ser descubiertas. En cualquier momento puede llegar algún arqueólogo, un grupo de investigadores de las universidades que hagan acuerdos, obviamente, con el gobierno de Camboya y que puedan apoyar esta exploración. De hecho, lo están haciendo ahora. Cuando estuve allá, precisamente en Camboya, en la zona de Angkor Wat, están grupos de la UNESCO y también otros grupos, hay un grupo de españoles, por ejemplo, etcétera, que están trabajando en el rescate arqueológico de toda esta zona. ¿Y la lengua de ellos, o sea, dominan el inglés? ¿Qué otras? No, curiosamente. No. Ellos hablan su propia lengua en Tailandia, el tailandés. En Camboya hablan su propia lengua, pero sí se puede uno comunicar en inglés. Ahora, por lo que se refiere a Camboya en particular, ellos fueron parte de un protectorado francés por un tiempo de su historia. Así que también es fácil que te puedas comunicar con ellos en francés, lo cual resulta un alivio cuando tienes problema, porque no siempre encuentras gente que hable el inglés con fluidez, ¿no? Pero vale mucho la pena. Y te digo que esta cultura de Camboya ha sido una sucesión de éxitos culturales que han tenido en el pasado, todos, como te digo, alentados por la influencia de la India, igual que en Tailandia, y luego la influencia de la India con el hinduismo, pero sobre todo después con fuerza el budismo otra vez. Entonces el budismo quedó en Tailandia y en Camboya como la religión predominante hasta la fecha, como ven ahí en esos monjes que estaban ahí justamente en un día de lluvia en Angkor Wat. Este es el gran templo fundamental, gran conjunto fundamental en Angkor Wat, que fue construido por Suyarbaman a partir de, digamos, en tiempos equiparables a fines de nuestra Edad Media europea, digamos. Estamos hablando que sobre todo en el siglo X, en el siglo XII, empieza el desarrollo importante de Angkor, pero va a tener una etapa posterior todavía de gran desarrollo, todavía hasta el siglo XVI. Sigue esta ciudad siendo una ciudad importantísima y siendo tal vez la metrópolis más grande del mundo. En la época del Renacimiento no había ciudad que la rivalizara. En la época del Renacimiento italiano, imagínate. Y uno no imagina que en el sureste de Asia había una ciudad tan extensa. Ahora la arquitectura de los edificios son todas similares, ¿no? Con esa sí, ellos construyen como en la India con una estupa, que es una construcción religiosa, que se hacen circunvoluciones alrededor de la estupa como parte de la creencia, ¿no? Exactamente, pero después, claro, hay como estas agujas que buscan alcanzar el cielo y que son de una belleza extraordinaria, ¿no? Son extraordinaria. Y son excelentes escultores. Ellos trabajaron la piedra incansablemente. Hay un museo, por cierto, ahí en Angkor, en la zona arqueológica, que tú puedes ver toda la historia, cómo fue que tallaron las piedras, cómo las ensamblaron, porque esa es otra. Aquí no son piedras de gran magnitud como en Egipto, ¿no? Ni mucho menos como pensemos en Stonehenge o vamos a Perú, ¿no? Que de verdad, ahí sí que hay piedras grandes, ¿no? Picchu, ¿no? Pero no solamente en Machu Picchu, sino en Sacsayhuaman, donde hay una fortaleza extraordinaria, en Perú, donde las piedras sí son verdaderamente descomunales, ¿no? Más grandes incluso que los que se ocuparon en Egipto, en la pirámide de Gizeh. Pero aquí no, aquí son piedras pequeñas, pero ensambladas de una manera tan precisa y la piedra labrada con una finura tan extraordinaria que te deja sin aliento. Wow. Y además tuvieron el dominio de la escritura, que eso es algo muy interesante, ¿no? Ellos plasmaron en sus textos, en la piedra, la memoria de muchas de lo que ellos hicieron. Además de que también escribían en sus libros
como los monjes budistas, algunos escribían también y han dejado estas tablillitas doblables, exacto, ¿no? Con toda su riqueza histórica. Entonces, bueno, es realmente toda una experiencia el haber podido ir a estos lugares, pero yo creo que sí, es la forma más placentera de aprender. Exactamente, ¿no? Yo creo que la gente, o sea, se toma sus vacaciones y al mismo tiempo aprende. Yo pienso, y tal vez ahora los que nos estén viendo están viajando con nosotros, ¿no? Claro, Normalicia, sí. Estamos, como digo, en un programa de radio que también a veces participo, con una sección le llamo Viajando en el Tiempo a través del arte y la cultura, es como registré esa sección, y es lo que estamos haciendo aquí también, viajando en el tiempo a través del arte y la cultura, porque a través de las imágenes que les traje, un poquito, una probadita de aquellas imágenes que tomamos en el viaje, pues es para invitarlos a que hagamos el esfuerzo y viajemos lo más que podamos, porque eso no te lo quita nadie. Las demás cosas materiales, todo se queda aquí, ¿sí? Pero lo que uno disfrute, eso es lo que te visite, lleva, ¿verdad? Y con la gente que uno quiere, que mejor todavía, ¿no? No, eso es una experiencia única, visitar y digamos a las personas que nos gusta los libros, ir, indagar y ver y que es lo que pasó aquí es parte de la historia, y eso yo creo que es lo que más a nosotros los latinos, especialmente a los que tenemos esa pasión por los libros, por la educación, siempre estamos al pendiente de algo, a ver qué cosas nuevas hay. Así que cuéntanos de la comida y de otras de las cosas, porque ellos tienen algo muy fascinante. Acá a veces suelen vender, cuando se hace la exhibición, la ropa de ellos. ¡Ay, la ropa! Y la ropa es única, es una extraordinaria. Belleza. Es una belleza. Realmente lo es. Tienen unas telas de una calidad extraordinaria, y además las ponen de una forma tan elegante, ¿no? Pero esto viene de su propia historia, ¿no? Claro. Como vieron en esos relieves, desde las bailarinas siamesas, porque, por cierto, en lo que se refiere a Tailandia, su nombre antiguo era Siam. ¿Y quién no vio aquella película del Rey y yo? Claro. ¿No? Era el rey de Siam, ¿no? Exacto. En donde esta mujer lo cautiva con su inteligencia y, claro, con su belleza. Y bueno, pues esto de las bailarinas siamesas, no están hablando de que fueran gemelas, no, siamesas son de Siam y bailan con las manos, y ponen las falanges de las manos hacia atrás, pero las empiezan a doblar desde que son pequeñitas, de tal manera que cuando ha pasado el tiempo, de verdad que las falanges se inclinan hacia atrás, que es contra natura, ¿no? Y además las bailarinas de Siam utilizan, de Tailandia y también en Camboya, unas uñas postizas larguísimas. Sí. Y claro, como dices tú, con esa vestimenta llena de oro, de seda, con oro, y también en los pies extraordinario. También en los pies tienen algo especial, ¿no? Como tienen los zapatos. Unas sandalias hermosísimas, ¿no? Generalmente también a veces las adornan con pedrerías. Sí, yo pienso que estos dos países son extraordinarios en ese sentido, de su refinamiento. Y en Tailandia, por ejemplo, las mujeres que se dedican al arte, a la danza, pero también, ¿por qué no?, al turismo, son de un gran refinamiento. Yo viajé precisamente por una línea tailandesa, y ellos lo primero que hacen es que te saludan y inclinan la cabeza, juntan sus manos y te sonríen. A Tailandia también se le llama el país de la sonrisa. Pero es por eso, porque la gente realmente es muy atenta. Es un país seguro, yo lo considero así. Digo, salvo que te toque un fenómeno natural como el tan horrible que tuvieron con el famoso el tsunami, ¿no? Que barrió varias playas en algunas de estos lugares hace un tiempito, pero en general, vamos, tú no tienes mayor problema y la vida es bastante económica. Ahora, ¿el clima cómo es? Es caliente, y en Camboya también, o sea que ahí hay que ir después de que refresca un poco con los monzones, porque cuando hay estas lluvias que son torrenciales con los monzones, después viene una temporada un poquito más fresca. Sin embargo, de fresco te estoy diciendo que
ya no rebasa mucho los 35 grados. Oh, okay. Así que eso es lo que hablamos de fresco, ¿no? No, en Camboya llegó algunos momentos en que, aunque los monumentos eran fascinantes, ahí está una foto mía, por cierto, en estos lugares, hacía tanto calor que yo dije, yo ya no subo un templo más. Definitivamente, el calor pasaba a través de la suela de los zapatos, era una cosa impresionante. Y los guías, claro, te cuidaban muchísimo, te daban agua helada a cada rato, porque fácilmente tú puedes tener un golpe de calor, una deshidratación y acabar hasta en el hospital, pero claro que sí. Wow. Así que son las precauciones que hay que tener cuando se visitan lugares de tanto calor, ¿no? Y la vida, o sea, cuando uno va como turista, ¿es económico? Sí, realmente sí. Camboya es mucho más económico que Tailandia. Sí. La vida es mucho más barata y ahí hay para todo presupuesto, pero en ambos lugares hay para todo presupuesto. Se puede ir literalmente con una mochila bajo el brazo, como se van los jóvenes, ¿no? O puedes ir a lugares de gran lujo. Todo depende de tu presupuesto, ¿verdad? Así es, pero de que se puede disfrutar, se puede disfrutar. Y hay de repente algunas oportunidades que vale la pena buscar en internet. Hay unos vuelos que, bueno, una vez que cruzas hacia el otro lado del océano, ya puedes encontrar algunas ofertas también para conectar, ¿no? Una opción que también hicimos una vez fue llegar a Frankfurt. De Frankfurt es como el centro realmente para todos los aviones en Europa, y de ahí puedes tomar vuelos para todas partes a precios bastante cómodos en general, sí. ¿Y la gastronomía? Ay, la gastronomía es extraordinaria. A mí me encanta la comida thai, así que un día de estos nos tenemos que escapar a un restaurante thai, ¿verdad? Sí, bueno, es buena. Es buenísimo. Ay, no crean que todo pica, pero casi todo. Sí. Sí. Pues te gusta porque como de México casi todo pica, por eso que te gusta. Pero ¿qué crees? Que yo casi no como nada de picante, ¿no? Aunque soy de México como muy poquito. Pero bueno, de cualquier manera es deliciosa la gastronomía. Y probablemente alguno de los platillos más conocidos es el famoso pad thai, que pues aquí lo podemos comer, sí, ¿no? Acá se come ya. Mucho, pero hay unos platillos exquisitos. Casi todos se hacen con leche de coco. Sí. Y algo que no puedes dejar de comer ahí es la fruta, porque se consumen unos mangos que no hay en ninguna otra parte. Aquí no los consigues, por desgracia, ni en los mejores restaurantes thai. No. Pero el arroz con piña y con pollo y coco es uno de los manjares más extraordinarios. Y los camarones también. ¿Por qué no? Claro. No, sí que es algo que... Por eso digo, ¿no? ¿No te has animado a hacer, digamos, grupo, no solamente con estudiantes, sino con gente que desee ir, ya que conoce? Sí, claro que sí, cómo no. Y de hecho es una de las cosas que hago en mi brochure, en el folleto de Rediscovering Art, es lo que les comento, ¿no? Que organizamos grupos, generalmente puede ser con los mismos alumnos, y dicen, ay, oye, ¿por qué no nos llevas a tal lado? O algo así. Lo he hecho en el pasado. Hace tiempo tenía yo un grupo ahí cerca de Baby Village, un grupo de señoras. Hicimos un viaje con ellas a la zona maya y les gustó mucho. En fin, eso es algo que se puede hacer. Yo lo he hecho más hacia México, debo decirte, para llevar gente a mi país, obviamente, es algo que más lo he hecho, ¿no? Ahora, la gente que va para allá o que tal vez en el futuro quisiera, ¿y qué es lo que necesitan? Porque me he de imaginar que asuntos de visa y todas estas cuestiones, papelería, lo que son canadienses o... Nosotros, bueno, sí, aquí, sí. Si vas como canadiense no tienes prácticamente ningún problema, ni para Tailandia, ni para Camboya, ni para Malasia tampoco. Si vas a China, sí, ahí sí claro. tienes que sacar una visa. Sí, sí. Y para ir a China, por ejemplo, tienes que dejar tu pasaporte en el consulado chino por una semana. Pero depende del país. Brasil igual, o sea, es que según a dónde vayas. A México no hay ningún problema. No, México no hay ningún problema. Con los brazos abiertos los recibimos los mexicanos. Los mexicanos sí, ¿verdad? Sí, son dependiendo también. Hay muchas personas que conservamos siempre también, tenemos los pasaportes en los países de orígenes. Hay que hacerlo, porque claro, es algo que tus orígenes no los vas a dejar nunca. Si no entra por un lado, entra por otro. Claro, ¿no? Pero bueno, es algo interesantísimo, digamos, toda y la educación, ¿cómo es allá? Pues mira,
tienen un buen nivel educativo en Tailandia. En Camboya es un país un poco más pobre y con más contrastes, y es un poco más difícil la cuestión, ¿no? Pero en Tailandia bastante bien, realmente tiene muy buen nivel educativo también. O sea que tienen, digamos, a los niños terminan su escuela, sí, tienen la posibilidad de ir a universidades. En general sí, hay privadas y públicas también, igual que sucede en todo el mundo, ¿no? Sí. Es algo fascinante, digamos. ¿Y Malasia? ¿Qué nos cuentas de esto? Ay, Malasia es un país musulmán. Claro. La capital es Kuala Lumpur y es una ciudad fascinante, también de grandes contrastes, pero que ofrece una tranquilidad al caminar y te sientes también muy seguro. Es un país lleno de monumentos históricos y el centro, a mí me tocó estar ahí en pleno Ramadán, así que en el centro de Kuala Lumpur, después de que pasaba la hora del ayuno, porque en el Ramadán, que es una festividad sagrada para el pueblo musulmán, pasa la hora del ayuno y entonces se juntan las familias en los jardines y sacan la comida y todo, pero el mismo gobierno de Malasia llega con camiones, con carros y da comida gratuita a la gente, gratuita. Qué bueno que está. De verdad que sí. Qué lindo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en Kuala Lumpur hay un pequeño autobús para el turismo. ¿Y qué crees? Yo no sabía, yo me subí y llevaba unas monedas porque pensé, bueno, hay que pagar el autobús, ¿no? No, es gratuito para todo mundo, por la parte del centro. Es algo fantástico, ¿no? Algo lindo, ¿no? Muy lindo, una linda cortesía. Y claro, eso estimula mucho el turismo. Además, ahí en Kuala Lumpur hay unos de las torres y edificios más altos del mundo. Los más altos están, ya sabemos dónde, ¿no? Muchos están en Dubái y ahora también en China, ¿no? Pero ahí están unas torres gemelas, que no son las de Nueva York, ¿verdad? Pero que les llaman las Petronas, que siguen siendo las torres gemelas más altas del mundo. Y están unidas por un pequeño puente de vidrio, ¿no? Es muy impresionante ver eso, las dos torres tan elevadas en Malasia, sí. Ya, porque claro, esas sí, ya sé cuáles son, porque es ahí donde está filmada la película de Misión Imposible. ¿Ah, sí? Sí, con Tom Cruise, así ahí está, y casualmente ponen las torres y ese de vidrio, ese puente. Sí, es muy impresionante. Es muy impresionante, ya. Claro que sí. Tiene una arquitectura, digamos, muy moderna. Muy moderna. Son países que tienen, digamos, a pesar de sus... en algunas áreas que son pobres, pero también son muy modernos en todas sus cosas que tienen, muy interesantes. Así es. Asia es realmente una sorpresa para nosotros. Cuando viajas a Asia, y no se diga, por ejemplo, si viajas a China, es impresionante, porque ahí es donde ves lo que es la arquitectura contemporánea en todo su esplendor. En pocos lugares se está construyendo tanto como en China, ¿no? Es verdaderamente pasmoso, que están consumiendo la mayor parte del concreto del mundo, imagínate, del cemento, ellos lo compran a quien sea, porque están construyendo de una manera bárbara. No, es algo, digamos, increíble todo lo que ellos, acá estoy viendo todos los que te mandan saludos, saludos, bueno, para todos los que nos están viendo. A ver, dice uno acá: cierro los ojos y viajo al país. Gracias. Debemos que a viajar, su brillante forma de describir los países. Qué lindo, muchas gracias. Entonces, bueno, sí tenemos bastantes saludos y comentarios. Y yo diría que, digamos, la gente a veces se entusiasma por eso, porque ve las imágenes, digamos, que se está viendo ahí, digamos, son imágenes que son realmente el símbolo de Tailandia, ¿no? Estos guardias que se encuentran ahí exactamente en el recinto sagrado que se encuentra en Bangkok, donde está el Palacio Real, y también están los principales templos. Entre ellos está el Praqueo, y también está el templo del Buda Esmeralda, ¿no? Que se llama el Wat Po, que es un templo. Wat quiere decir templo, W-A-T. Por eso es que está Angkor Wat, Angkor Wat, es también lo mismo, es templo, ¿no? El Wat Po, que también está en este mismo centro sagrado, es interesantísimo. Hay un Buda recostado, pero enorme. Entonces tú puedes tomar una foto, y necesitas un gran angular para tomarte la foto, porque de otra manera no sale. Es verdaderamente gigantesco. Sí.
¿Aprendiste las lenguas de ellos? No, realmente. No, realmente. Es muy complicado, muy complicado. ¿Sí? Son lenguas muy difíciles para nosotros los occidentales. ¿Sí? Sí. Los sonidos, para nosotros no le podemos hacer sentido, ¿no? Creo que yo pude un poquito más decir gracias cuando fui a China, ¿no? Pero nunca pude hacer nada al respecto en Tailandia y es una pena. Ni en Camboya tampoco. No, es algo, no, pero te digo, es algo que nos llama a veces la atención estos países Claro. Yo creo que muchos vemos, digamos, a veces las movies y ahí ponen los paisajes y la forma que viven, la forma que comen, y a veces te dice, me gustaría, es como cuando vas a Egipto, la cosa que lo primero que uno quiere conocer, o cuando vas a Jerusalén y que quieres el muro de los lamentos, que quieres diferentes lugares, ¿no? Así es. Y yo creo que eso es lo que inspira, pero es lindo cuando contás así todas esas partes hermosas que has vivido tanto en todos estos países. Y en mi país viajé muchísimo, pues, claro, llevando a mucha gente, como te decía, la cultura por la parte del trabajo también, ¿no? Sí. Increíble, o sea que es algo que la gente se entusiasma, podríamos decir, y dice, bueno, a ver cuándo Elizabeth hace el próximo viaje. Es fantástico, y a mí me encanta viajar, y es algo que no voy a dejar de hacer nunca. Y por fortuna, por el trabajo en las universidades, tuve la oportunidad de viajar mucho también, apoyada por las instituciones. Uno de los viajes que hice antes de emigrar a Canadá, yo fui a Chipre, a Egipto, precisamente a Grecia, a varios lugares de estos, pero porque fui a Chipre a dar una charla para la Commonwealth. Yo era la única representante de mi país. Ahí que yo, además México no pertenece a la Commonwealth, pero yo iba como país invitado. Y fue muy interesante también la experiencia. Chipre es una isla en el Mediterráneo y es un país que está dividido en dos por un muro, que está custodiado por las Naciones Unidas. Es bellísimo. Es caro. Dubái es carísimo. No he ido, sí, por eso no he ido, fíjate, tengo que ahorrar un poquito. No, Dubái es una belleza. Dubái es algo que hoy por hoy es lo más. Ahí sí tenemos que ir. Tenemos que ir, así ¿verdad? Que hacemos el programa desde Dubái. Sería buena idea, ¿no? Sería buena idea. Pero digamos los viajes que tú haces. ¿Pueden ir personas que no sean alumnos tuyos? Sí, claro que sí, por supuesto. Sí, es cuestión de lo que generalmente hago es que se necesita que haya un grupo y que todo el mundo pueda salir en las mismas fechas, porque esa es la idea, ¿no? Entonces, generalmente puede ser en el verano, que es cuando los chicos están en la escuela, ya de vacaciones, o los quieres llevar contigo, en fin, es cuando puede ser para el verano. Entonces, digo, si alguien quiere contactar, con mucho gusto, rediscovering.art@gmail.com, y ahí pueden formar su grupo, claro, y proponerlo, ¿no? Los cursos que tú das, digamos, de arte, todo, lógicamente cuando uno está en una universidad muchos los toman por los créditos académicos, pero la gente que quiere particular puede ir cuando tú das los cursos. Estos cursos son así, en realidad. Yo he dado cursos también de este tipo, ¿no? Pero los últimos que estoy dando no son con la finalidad de que la gente tenga ningún crédito. Por ejemplo, el que voy a tener en el verano en el North York Senior Center, que además es una non-for-profit. Claro. Entonces, las cuotas que les cobran son, pero nada que ver con lo que se cobraría por estos cursos en Continuing Education, ni en York ni en U of T, ¿no? Es una cuota muy diferente y es por eso, porque es una organización que es no lucrativa. La idea es simplemente que darle curso a esta cuestión de que el aprender es una tarea para toda la vida. Y cuando una persona es mayor de edad y que tiene el tiempo para hacerlo, pues es la forma de viajar a través de la cultura y del arte, ¿no? Claro, porque es algo. Ahora, yo tuve la bendición de escucharte hace muchos años en Glendon University, donde diste, digamos, el arte de todo lo que es Van Gogh. Y también hablaste de Botero. Ah, qué linda. Claro, que fue cuando estaba el cónsul que lo hizo Margarita Feliciano, sí. que cuando estaba el cónsul de El Salvador.
claro. con el conjunto de Voices. Sí, ahí, sí. Y que hablaste de todo lo que es la de Botero, que hablaste de todo lo que fue una exposición bellísima y que uno se quedó con ganas de seguir escuchando más. Porque hicimos otra también del realismo mágico, ¿no? También, pero eso fue más que nada realismo mágico en la literatura y el arte, ¿no? Y lo último que hemos hecho con Margarita, ahorita que mencionaste Margarita, fue la participación con un ensayo que se llama Pinceladas Impresionistas, en donde tendí el puente entre tu país, entre Argentina y Canadá, porque en Argentina el impresionismo dejó su huella, claro, ¿no? Y hay grupos postimpresionistas en Argentina, como el grupo Nexus, ¿no? En Argentina, y acá tenemos el grupo de los 7, un grupo de postimpresionistas que son el emblema de lo que es el arte canadiense, la semilla que da origen a todas las generaciones de artistas canadienses posteriores. ¿Tenés libro en el mercado, Elizabeth? No, en este momento no. Sí tengo libros, sí, pero están publicados en español. Ajá. Y es en México. Muchos artículos en la revista del posgrado de Artes Plásticas. Lo último que he estado escribiendo son pequeñas cosas, por ejemplo, como este ensayo que se llama Pinceladas Impresionistas, pero sí, tengo un libro en puerta, pero lo estoy apenas... Mira, yo tengo muchos años con una investigación que es sobre la mujer en el arte. No soy la única, somos un grupo de historiadoras del arte, incluso tenemos un grupo, nos reunimos a través del internet, ¿no? Y compartimos la información. Entonces yo tengo mucho de investigación sobre la mujer en el arte, fundamentalmente de México, pero también del mundo. De hecho, en la Galería de Arte Evoque di hace unos años, un curso sobre la mujer en el arte. Ese curso sí lo di en español, porque el grupo que me lo pidió era un grupo latino. Entonces, si me lo piden un grupo que lo quiere en español, yo lo doy en español con mucho gusto, ¿no? Entonces, yo llegué allá con mi computadora, mis imágenes y todo, y a la gente le fascinó. Y se dio ese curso de la mujer en el arte, y vimos incluso mujeres canadienses en el arte. Que aquí también hay mucha gente que dice, mujeres canadienses, el grupo de los 7 eran hombres, sí, claro, pero hay muchas mujeres que también no participaron en el grupo de los 7, pero estuvieron cerca, ¿no? Por ejemplo, Emily Carr, ¿no? Emily Carr, o que me puedes decir de una postimpresionista como Helen McNichol, ¿no? Entonces hay una gran riqueza en el campo de la mujer en el arte en todos los países, ¿no? Y que lo que hace falta es conjuntar a este grupo de mujeres. En México hicimos una exposición hace mucho tiempo en el Museo Nacional de Arte sobre la mujer en el arte en el siglo XIX, y fue todo un rescate también de mujeres que no se conocían, ¿no? Que habían sido olvidadas por la historia, borradas, y sacarlas a la luz, ¿no? Porque sí, eso ha pasado. La mayoría de las cosas se han escrito con la visión de los vencedores. Esperamos con ansias el libro tuyo, Elizabeth, ¿verdad? A ver qué es lo que quede bueno, digamos, nos cuentas esas historias tan fascinantes, ¿no? Porque, como digo, ¿no? La gente a veces se inspira más en lo que otra persona dice, bueno, pasé esto y que esto, y cuando ya uno conoce, como vos conocés, y llevas a tu grupo, a tus estudiantes, eso es lo lindo, ¿no? De poder pasar un lindo, ya sea a lo que sacia como a tu propio país. Exactamente, porque ¿no? Tu país, o sea, es uno de los países ricos. Y yo los invito a que vayan a México y que sobre todo que no crean todo eso que se dice y que publican los vecinos de allá abajo, que realmente no es tan peligroso. A mí el único lugar donde me han asaltado, sí me asaltaron, pero fue en Francia. A la entrada del metro en París, sí. Entonces, bueno, y el resto de mi vida, y yo viví muchísimos años en México, nunca sufrí ningún asalto, así que realmente no es tan peligroso. Claro, tampoco puede uno estarse abanicando con el dinero, porque eso no lo puedes hacer ni aquí en Toronto, y eso que esta ciudad es segura, ¿no? Ya, y bueno, pero que en todos lados, yo creo que en todos lados, si vas a Argentina también en estos momentos la situación está complicada y, claro, y es difícil a veces, ¿no? O sea, yo creo que en todos lados, y también a veces en los lugares que frecuenta, o si es de muy noche o lo exacto, uno tiene, el que viaja tiene que viajar con prudencia, y sobre todo, bueno, también uno no tiene por qué tirar el dinero, ¿no? Realmente hay que administrarlo con cuidado y también dedicar una parte para hacer felices a otras personas, ayudar a otros, ¿no?
Eso es lo importante. Eso también es importante. Eso es lo lindo cuando uno Sí. va a esos países que puedas ayudar, digamos, Exacto. a otras. ¿Y qué es lo que predomina más? Digo, bueno, en esos países lógicamente predomina más el budismo Sí. que el cristianismo, digamos. Sí, Son así países es. completamente. Hay algunos templos cristianos en Pero Asia, pocos. pero pocos, sí, Pocos. evidentemente por historia, Claro. eso fue lo que ha pasado, esa parte de nuestro planeta es fundamentalmente, no nada más budista, sino también el Islam ha penetrado mucho en esta parte del planeta. Es curioso, hasta en China, ¿no? Cualquiera diría musulmanes en China, sí. Hay una parte de China que tiene ciudades musulmanas. Y sí, lógicamente, eso es algo Ujú. que es permanente. Acá me están diciendo, tremenda la información que nos estás dando. Que sea. Bueno, yo lo único que quiero es contagiar mi entusiasmo por viajar, por el gusto por el arte, por disfrutar todos y cada uno de los días que estamos vivos, aprendiendo algo nuevo cada día. Y siempre se aprende algo de los Todos los demás. días. No nada más de los libros. Bueno, qué bueno que aparte aprendamos de los libros. Por favor, no los olviden, a pesar de que haya todos los medios digitales, incluyendo este. Es importante también de vez en cuando, no hace daño, tomar un libro en nuestras manos y sientan el placer de pasar las hojas después de haberlos leído. Claro. Esto es algo extraordinario. Por Es que favor, es no una se lo pierdan. disciplina, es una disciplina, o sea, en mi casa siempre luchan conmigo y dicen, si algún día no tenemos que cambiar de casa con todos los libros que hay, libro y libro y libro y libro, es impresionante. Yo creo que, como dije al principio, ¿no? los que nos tragamos los libros estudiando, nos queda, aunque tenemos los libros digitales, pero yo soy a mí me gusta el libro. Claro, A claro. mí no me gusta, o sea, si vas en el tren está bien, pero a mí me gusta el libro, las hojas, como tú dices, sentirlo, parte de ir rayando también, subrayando, poniéndole color a lo más interesante. Yo creo que es fascinante. Lo que nos gustan los libros es algo fascinante, y por más que esté en los medios digitales, el libro es el libro. Exactamente. Esperamos tu libro con ansia, Lisa. Ay, qué lindo, muchas gracias. Y bueno, déjanos otra vez tu email. Claro que sí. ¿Cómo te puede contactar la gente? O si hay algún estudiante o hay alguien que desee más información, digamos, acerca de tus cursos. O de repente también hay alguna organización latina que te quiere invitar para que des algún taller o algo, ¿no? Claro, una charla o lo que sea, con mucho gusto, me encanta compartir. Mi teléfono está ahorita por cambiar, pero lo que te voy a dar es mi email, rediscovering.art@gmail.com. Y con esto no olviden poner el punto, rediscovering.art@gmail.com, y con esto me pueden contactar en cualquier momento. Será un placer. Bueno, Elizabeth, así yo siempre le digo a mis invitados, no voy a ser mis alumnos, mis invitados, la pregunta, digamos, del millón que siempre le decimos, ¿no? ¿Qué consejo le das a la juventud, y no tanto juventud, sino también a la gente? Porque hay mucha gente que son adultos que quieren volver a estudiar. Bueno, yo creo que eso es algo que lo hagan, pero ya, porque no se pueden detener. Cada día que pasa no vuelve. Entonces, atrévanse a hacerlo y atrévanse a aprender algo nuevo, no importa qué. Y yo, por ejemplo, yo quisiera aprender un nuevo idioma. ¿Por qué? Porque hay que seguir aprendiendo cosas nuevas que signifiquen un reto, un desafío. ¿Cuántos idiomas hablas? 3, pero Español, inglés y francés. así es. Pero ¿Y qué me te gustaría, yo quiero aprender, conozco un poco el italiano, pero no lo hablo lo entiendo, pero no lo hablo con fluidez. Y eso me gustaría, porque, bueno, el idioma de mis bisabuelos, así que sería buena idea. Así que, o sea, a la juventud, digamos, que no pierdan el tiempo, sino que estudien, ¿verdad? Que estudien, y sobre todo para todos los jóvenes latinos, que lean también en español y que traten de escribir en español. No olviden sus raíces, porque estamos en este país y que lo hemos abrazado como nuestra patria. Y qué bueno, pero no olvidemos de dónde venimos, porque quien no sabe de dónde viene, tampoco sabe a dónde va y no va a llegar a su destino. Así que es importante no olvidar las raíces, no solamente hablar la lengua,
sino también leerla y escribirla con corrección. Así que eso hay que practicarlo porque no es una cuestión sencilla. Generalmente cuando se está aquí, los chicos están en las escuelas hablando el inglés todo el tiempo y es todo un esfuerzo tener a los chicos, ¿verdad?, aprendiendo la lengua como se debe, ¿no? Y eso que yo creo que ese es un gran a veces error que cometen los papás que hablan con sus hijos solamente en inglés porque la mamá y el papá quieren aprender inglés. Y entonces si hablemos con el nene, la nena que va a la escuela, y ahí como que se pierde esa parte. Yo creo que uno tiene que saber, digamos, decir, bueno, acá en la casa se habla español y afuera el inglés, y que no se pierda, porque o sea, les va a favorecer a ellos en el futuro, ¿no? A los claro que sí. Hablar varios sobre idiomas. Todo el castellano, el español es un idioma que tiene tanta importancia que para el 2050, ¿tú sabes cuál va a ser el país en donde va a haber más población hispanoparlante? No. Los Estados Unidos. Aunque no le guste, a ustedes ya saben quién. No, pero exactamente. Así es que le vamos a hacer, ¿no? Es un hecho irremediable. Además digo que hay que recordar que históricamente una buena parte de ese territorio hablaba español antes, porque toda esa parte de ese territorio era parte de la Nueva España, ¿no? De México. Sí. ¿Y sabe dónde lo ponen bien claro ahí en la película, en la serie El Zorro? Cuando ¿sí? Cuando era bonita. José María se está riendo. Sí, lo ponen siempre en Nueva España, que venía el zorro y todo esto, así que, y siempre se enfatiza que es el español, ¿no? Ay, tremendo. Yo no me lo pierdo por si acaso, así que, pero bueno, la verdad que ha sido un placer haberte tenido, Elizabeth, de nuestro programa y contándonos todas estas cosas. Hablamos un poquito de todo, ¿verdad? Una probadita de todo lo que haces y de todo lo que enseñas, y la gente, digamos, que desee llamarte para tener alguna charla o algún taller, porque es fascinante. También lo del arte, que tal vez en otra oportunidad lo toquemos con todo esto de todos estos artistas. Es algo único, así que es una belleza, es algo que vas a tener que traer los cuadros la próxima para hacerlo del arte. Así que muchísimas gracias, y tú diríamos algunas palabras para la comunidad que desees darle. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo un saludo, y sí, invitarlos a que sigamos como una comunidad activa, siempre mejorando como personas, como profesionales, no solamente para el trabajo y para la subsistencia, sino siempre activos y proyectando la gran riqueza cultural también de nuestros propios países, y que podemos colaborar así a este desarrollo de nuestro nuevo país, que es Canadá. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth, una vez más. Y bueno, y ustedes, si se perdieron, digamos, este programa, lo pueden ver durante la semana, y los que estén interesados en comunicarse con la doctora Elizabeth, nos hace saber para que le podamos dar la información correcta. Personalmente quiero informarles que me he puesto en contacto y próximamente estará en La Voz Amiga Luis Conte, el fundador, especialmente yo voy a decir para los sudamericanos que lo conocieron en aquellos tiempos, la música de los linces, estamos hablando de varios años atrás. Así que estará con nosotros en una entrevista el fundador del grupo Los Linces, Luis Conte, directamente desde Buenos Aires, Argentina, y todos aquellos que alguna vez bailaron y escucharon la música de Los Linces en aquellos tiempos de la época de oro, que le llaman, del tipo de música romántica en Argentina. No se pierda este programa que vamos a tener con Luis
Conte próximamente. Muchísimas gracias por haber estado con La Voz Amiga. Enseguida nomás viene Corazón a Corazón, donde traerán un tema muy importante acerca una vez más de las profecías bíblicas. Que tengan un bonito fin de semana. Para los que están acá en Toronto, viaje con cuidado. Sabemos que el tiempo está fatal, el frío va a ser bien fuerte, las tormentas, la nieve, todo, así que maneje con cuidado y que estén en casita porque los resfríos están bastante fuerte. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el programa de La Voz Amiga y muchísimas gracias, doctora Elizabeth, por haber estado con nosotros y nos vemos la semana que viene con otro invitado. Bye bye. Mil gracias por sintonizar La Voz Amiga con la doctora Norma Alicia. Escríbame a normalicia@rogers.com o llámeme al 416-414-0093.